¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos. Un saludo especial a las especialistas de educación inicial, a nuestras promotoras educativas comunitarias y a las profesoras coordinadoras que el día de hoy se están conectando a este webinar que es parte de un ciclo en el que venimos celebrando nuestros programas no escolarizados de educación inicial, conmemorando los 53 aniversarios, ¿no? Hemos tenido ya varios webinars durante estos días y el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante que nos ayudará a seguir mejorando la cobertura y el acceso a nuestros servicios de educación inicial. Vamos a abordar el día de hoy un tema referido a la gestión territorial y ordenamiento de los pronovis públicos. Para esta ocasión nos acompaña nuestro colega Rey Chávez, especialista de la Dirección de Educación Inicial, y antes de darle pase, recordar que este proceso de ordenamiento se implementa en el marco de la resolución viceministerial 081 del año 2025, que es la norma técnica que regula a nuestros pronovis públicos, y la idea es que estos servicios puedan tener una mejor respuesta territorial, garantizando siempre el derecho a la educación de nuestras niñas y niños. Vamos también a estar atentos a los mensajes que nos puedan poner aquí en la transmisión. Les pedimos que puedan compartir este link, este enlace con sus colegas, tanto de la UGEL, de otras regiones también, puedan dar un like, un me gusta, y puedan también en principio poner de qué regiones o de qué UGEL nos están viendo, y también puedan ir dejando sus preguntas, porque vamos a estar atentos a las consultas que ustedes puedan dejar. Entonces, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a todas las personas conectadas, especialistas de educación inicial de Grey UGEL, profesoras coordinadoras y promotoras educativas comunitarias de PRONOI. Le doy pase entonces a Rey. Bienvenido, Rey. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Gracias por la presentación, por el pase. Buenas tardes también a todos los que se conectan a través de las redes, a través de los distintos canales, a las promotoras educativas comunitarias, a las profesoras coordinadoras, a las especialistas y responsables de la implementación de la educación inicial, en este caso no escolarizada, los PRONOIS, de todas las UGEL y las DRE que nos acompañan ahora. Bueno, vamos a empezar con el webinar de hoy, que es en el marco de los 53 años, el 53 aniversario de los PRONOIS. Bueno, vamos a tocar el tema de la gestión territorial y el ordenamiento de los PRONOIS públicos. Este proceso de ordenamiento territorial eh, se da como parte de las actividades que estamos realizando para poder mejorar el servicio educativo no escolarizado a nivel nacional. Eh, un poco para hablar del ordenamiento. Se da en el marco de también la implementación, este sería el segundo año de la implementación de la norma técnica PRONOI, como le llamamos a la norma que dirige, que orienta la implementación de los PRONOI a nivel nacional, la resolución con la aprobación de la resolución viceministerial 081 del año 2025. Esta norma nos ha estado acompañando desde el año pasado y hemos estado implementándolas de la mano con las responsables de la implementación de los PRONOI a nivel nacional. Es en este marco que surge generar un proceso, ¿no?, como lo llamamos, que se define, que se denomina como ordenamiento territorial de los PRONOI. ¿Qué significa el ordenamiento en los PRONOI, no? Significa organizar los PRONOIs en el territorio de manera estratégica y técnica para asegurar que el servicio educativo se brinde exactamente donde se necesita, con el fin de optimizar los recursos del Estado en el beneficio directo de las niñas, niños y sus familias. No solamente surge en el marco de la implementación de la resolución viceministerial 081, norma técnica de los PRONOIs, que todos los
quienes son responsables de la implementación de los PRONOIS ya lo conocen, porque hemos venido trabajando desde el año pasado, sino también esto viene del proceso de evaluación, ¿no?, del servicio educativo desde ya hace 10 años. En el 2015 se implementa la anterior norma. Hemos visto las experiencias que han surgido de ahí, hemos recogido muchas del trabajo que se ha hecho por parte de las promotoras, de los profesores coordinadores, de las especialistas, y esto ha surgido justamente de ello, a partir de una necesidad, ¿no?, a partir de una forma de cómo mejorar el servicio educativo, entendiendo que el servicio educativo no escolarizado de Pronovis tiene sus características eh, específicas, ¿no? Ahí planteamos tres conceptos clave que justamente nos indican qué significa en el ordenamiento de los Pronovis. ¿De dónde nace? ¿No? ¿De dónde partimos para justamente proponer este proceso? Vemos nuevas demandas, ¿no?, que se generen o donde se están generando nuevas demandas. Hablamos de la brecha de atención como un concepto por el cual nosotros vamos a identificar, tratar de cerrar estas brechas que surgen en el territorio, nuevas brechas que surgen, por ello nuevas demandas, donde tratamos de ver, por ejemplo, ¿no?, servicios donde existe pocos niños que atender, eh, por diversos factores que ahora vamos a mencionar, y al mismo tiempo espacios en el territorio donde hay bastantes o donde existen bastantes servicios educativos, ¿no? Sea escolarizado o no escolarizado. Otra cuestión importante, por ejemplo, son las dinámicas poblacionales, ¿no? Esto debido a los flujos migratorios que vemos, ¿no?, por diversos factores, ¿no? En el caso del ámbito rural, climáticos, de este tema socioeconómico también, o los diversos aspectos. Todo se mueve, ¿no? Existe un movimiento de los, en este caso, de los beneficiarios del servicio educativo, ¿no?, tanto niños como sus familias, ¿no? Y eso también genera que podamos proponer un proceso en el cual ordenemos los PRONOIS en base justamente a estos flujos que se dan. Otra cuestión importante que mencionar es la superpoblación, que tiene que ver con la duplicidad de esfuerzos en algunos casos, porque hay aspectos en los que vemos que existen territorios donde existe una concentración de servicios educativos, sea escolarizado o no escolarizado, inclusive algunos servicios de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el tema de CUNAMAS, ¿no?, es otro ejemplo. A veces se encierra demasiado en un solo lugar diversos servicios educativos o de atención al cuidado, ¿no?, de la primera infancia, pero sin embargo vemos que en otros territorios tenemos mucho más demanda que en ese territorio, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde también entendemos este aspecto. Estos tres temas, estas tres cuestiones que acabo de mencionar, es un poco para entender cómo surge el ordenamiento, a partir de estos aspectos que acabamos de mencionar. Y es lo que nosotros hemos visto en la experiencia de la implementación que hemos venido teniendo y en la evaluación, en el análisis y en las conversaciones mutuas, también en las coordinaciones que hacemos con las IGET en este sentido a nivel nacional. Surge otra pregunta, ¿no?, a partir de la significancia del proceso de ordenamiento. ¿Por qué es importante entonces el ordenamiento de los PRONOIS, ¿no? Un poco respondiendo a la anterior presentación. Hablamos de igualdad, ¿no?, para que todos tengan las mismas oportunidades sin importar dónde viven. Como habíamos mencionado, en el tema de los flujos migratorios o de las necesidades que a veces se mueven de un territorio a otro, necesitamos una igualdad. Y no solo en el caso de los PRONOIS, ¿no?, también esto tiene que ver con la educación escolarizada. Pero nosotros partimos de los PRONOIS porque es el programa que estamos implementando. Sostenibilidad, ¿no?, para que el servicio funcione bien hoy y se mantenga fuerte en el futuro, para que sea constante, para que no se interrumpa, para que sea continuo, porque a partir de tener primero los aspectos mínimos para crear un servicio de PRONOI, este debe de ser sostenido en el tiempo a partir de una buena gestión y a partir también de entender
que el ordenamiento va justamente ello, valga la redundancia, ordenar la oferta educativa que tenemos en un territorio determinado y a la vez poder analizar otras opciones en otros territorios donde quizá lo necesitan más. Eficiencia, ¿no? Para evitar que haya PRONOI vacíos o duplicados en la misma zona. Hemos visto también por experiencia, ¿no? Por los reportes que tenemos, que a veces existen en territorios PRONOI donde ya la demanda no se ha mantenido, ha disminuido quizá, ¿no? O otros PRONOI donde existen dos muy cercanos en una zona donde no hay mucha tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente analizar dónde el servicio va a ser mejor, va a beneficiar a más niños. Eso es la eficiencia. La eficiencia como concepto es indicar o definir con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, poder hacer lo mejor posible, poder cumplir con los objetivos pedagógicos y de gestión que tenemos nosotros al momento de implementar los productos. Pertinencia, para responder a las necesidades reales de la comunidad y sus cambios, ¿no? Por ejemplo, la migración. Recordar que uno de los principios de los PRONOIS, ¿no? De la educación escolarizada es poder brindar el derecho a la educación del niño donde no exista educación escolarizada por distintos factores, ¿no? Que justamente son territoriales y al mismo tiempo poder nosotros generar una educación que esté acorde, ¿no? Que esté adecuada, por eso es flexible, a la naturaleza o a las características del territorio, tanto culturales como sociales, de ese mismo territorio. Y es ahí donde juega un papel importante tanto la promotora educativa comunitaria como la profesora coordinadora, quienes son los que implementan el servicio en el territorio. Es por ello que es importante el ordenamiento en los pronombres. Un poco hablando del marco conceptual del ordenamiento territorial, ¿no? Quizá hay acá cuatro conceptos base que nos van a ayudar justamente a orientar en el proceso que estamos nosotros llevando, que es el ordenamiento, y en este caso, en el webinar que estamos presentando ahora. Primero, brecha de atención. La brecha de atención, ¿no? Son niños y niñas de 0 a 5 años que existen en la comunidad, pero que aún no están yendo a ningún jardín o pronoí, ¿no? A ninguna institución educativa escolarizada, ni también a un servicio educativo no escolarizado como pronoí. Son niños que necesitan la atención educativa que se requiere, ¿no? Como derecho a la educación. Esta brecha es la que hay que cerrar. Y es un poco el motor, el cual nos lleva a ordenar el territorio, para indicar en dónde sí se necesita y en dónde quizá no. Pertinencia es otro concepto que también ustedes conocen, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la evaluación de pertinencia, más adelante ya lo vamos a mencionar, que significa asegurar que lo que enseñamos y cómo lo hacemos encaja perfectamente en la cultura y necesidad de la comunidad, que es algo pertinente. Los pronoís se caracterizan por ello. Son pertinentes porque están adecuados a las características socioculturales del mismo territorio. Y es un plus adicional que tenemos nosotros en el servicio educativo PRONOI. Otro concepto que se va a ver bastante en el proceso de ordenamiento es la cercanía, en este caso en base a lo que ya se define en la resolución viceministerial 081, que es la distancia máxima ideal entre servicios, ¿no? En lo urbano sabemos que es un máximo de 500 metros y en lo rural es máximo 1 kilómetro para ver la cercanía entre un servicio educativo y otro. También tenemos lo que son el concepto de condiciones básicas, que se ve al momento de implementar justamente los PRONOIs a nivel nacional, ¿no? ¿Qué significan las condiciones básicas? Es lo mínimo e indispensable que necesita el PRONOI para funcionar de manera segura y adecuada para los niños. De igual manera, según lo establecido en la resolución viceministerial 081, que es la norma técnica de PRONOI, que nos indican cuáles son las condiciones mínimas, tanto de seguridad en el espacio educativo, ¿no? Como también las condiciones de gestión y pedagógicas que luego las van a ir reconociendo, ¿no? Estos son los cuatro conceptos que nos van a acompañar en este taller. Y también en la implementación del proceso de ordenamiento. Ahora, un poco ya entrando a la implementación
del proceso de ordenamiento de los PRONUIS, vamos a hablar de estos aspectos previos importantes. ¿Y por qué son aspectos previos importantes? Porque es lo que nos va a motivar, lo que nos va a motivar a todos, a la SUGEL, a las DRE, a las profesoras coordinadoras principalmente también, a poder realizar un proceso de ordenamiento. ¿Por qué debemos de hacerlo en nuestro territorio? Por ejemplo, han existido algunos problemas que hemos tenido al momento de implementar el servicio educativo PRONOI, ¿no? Por ejemplo, cuando identificamos metas bajas, ¿no? Ver si hay PRONOIs que tienen pocos niños matriculados, ¿no? Ese es un indicador, un aspecto importante que nos hace reflexionar de que debemos de hacer algo sobre ello. Entonces ahí es donde entra el proceso de ordenamiento. Por ejemplo, los pagos a las promotoras, ¿no? Debemos de asegurar el pago oportuno del estipendio de las promotoras, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas es el, es el aspecto importante, porque sin ellas no hay continuidad del servicio, sin la promotora educativa comunitaria, quien es la que está en el territorio brindando esta atención educativa y que desde el año 2024, bueno, 2025 y 2026, que está aprobado la ley 32044 sobre el aumento al estipendio. También esto va en el marco de, también, ¿no? En el marco de la mejora del proceso de optimización del PRONUI, ¿no? Han habido diferentes mejoras, ¿no? Y eso en el estipendio. Ahora vamos un poco por la gestión para brindarle un mejor servicio educativo de calidad al niño, ¿no? Es por ello que el pago oportuno del estipendio a las promotoras es importante, es fundamental y es un aspecto necesario tener en cuenta al momento de realizar el ordenamiento, porque el ordenamiento va a ayudar justamente a ello, ¿no? Y de igual manera los viáticos de las profesoras coordinadoras, que son las que garantizan que se dé un servicio educativo de la promotora, orientan pedagógicamente a la promotora, están acompañando siempre el servicio educativo que se brinde de calidad, ¿no? Y es importante por eso garantizar la movilidad de las profesoras coordinadoras para que puedan visitar y acompañar y realizar sus actividades con normalidad para que se sostenga el servicio, ¿no? Y también otro aspecto importante es la distribución territorial, ¿no? Que significa asignar los PRONUIs a cada promotora con criterios territoriales, de manera racional, de manera real, de manera equitativa, de manera cual se pueda generar un servicio educativo continuo, que no se interrumpa. Al momento de asignar los PRONUIs hay que tener en cuenta ese objetivo principal. Entonces, como vemos, el ordenamiento sirve para mejorar justamente esta problemática que a veces tenemos al momento de implementar los PRONUIs, ¿no? Y que es un problema a resolver por parte de todos los que implementamos, ¿no? Incluido el Ministerio del Sector, la Dirección de Educación Inicial, la SUGEL, las DRE, las promotoras y las profesoras coordinadoras. A partir de todo este marco es donde nosotros tenemos que implementar el proceso de ordenamiento. Acá vamos a un poco eh, ubicar, ¿no? Esta lámina o esta parte del proceso de ordenamiento es importante para ubicarnos dónde está el proceso de ordenamiento, porque quizá muchos se pregunten el ordenamiento, dónde viene, dónde está, es un proceso nuevo que nos están proponiendo. Eh, un poco sí, un poco no. El proceso de ordenamiento surge para potenciar la implementación de los PRONUIs. El proceso de ordenamiento es parte de la fase del ciclo de gestión de los PRONUIs. Está dentro de, es una herramienta para potenciar justamente la fase del ciclo de gestión de los PRONUIs, la cual está bien especificada, como habíamos mencionado en la resolución viceministerial 081, y que también un poco lo han visto ya desde la anterior norma técnica de los PRONUIs. Entonces, vemos abajo, por ejemplo, ¿no? La fase del ciclo, las fases del ciclo de gestión de los PRONUIs, ¿no? Como saben, son 5 fases, ¿no? Y arriba ponemos las etapas. En el caso del ordenamiento tenemos 4 etapas. Estas etapas se engrandan, están relacionadas directamente con una fase determinada del ciclo de gestión de los PRONUIs. Esto quiere decir que si nos ubicamos, no es algo necesariamente nuevo, sino que, como menciono, es una herramienta para potenciar el ciclo de gestión de los PRONUIs, ¿no? Y así optimizar el servicio educativo. Por ejemplo, ¿no?
La etapa de planificación, análisis preliminar, está directamente relacionada con la fase de planificación, ¿no? Que se da entre marzo y agosto. Recordar también que el ciclo de gestión, así como el proceso de ordenamiento, son cíclicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en julio, ¿no? Ya vamos a entrar a agosto, ¿no? Pero sin embargo, el proceso sigue, ¿no? El proceso de mejora de los PRONIES va a seguir hasta el próximo año y así continuamente lo vamos a ir explicando ahora a través de las etapas. La etapa de planificación, análisis preliminar, tiene que ver con la fase de planificación, ¿no? Que es la segunda fase del ciclo de gestión. En la fase de funcionamiento, bueno, ya es en general el momento en el cual se implementa el pronoviento del año, y tenemos la etapa de articulación con la etapa de análisis. Las dos están engranadas dentro de la fase de evaluación del ciclo de gestión de los pronovis, que se da aproximadamente en el mes de septiembre a octubre, ¿no? Donde hacemos la evaluación de nuestros pronovis, hacemos la evaluación integral y la evaluación de pertinencia de la mano de las gestiones de la profesora coordinadora y la especialista de educación inicial del OGEL correspondiente, ¿no? Y como vemos al final, también está relacionada la cuarta etapa del ordenamiento, que es la etapa de la toma de decisión, formalización e implementación, con la fase de continuidad o cierre de los pronombres, ¿no? Entonces, como vemos, para ubicarnos, estamos de la mano, estamos trabajando de la mano, no es una norma o un proceso adicional, está dentro del ciclo de gestión de los pronombres, es parte del trabajo que tenemos. Simplemente hemos tratado de promover, diseñar una herramienta que ayude a todos los especialistas de mujeres, las personas coordinadoras mismos y todos los que implementan el servicio a poder optimizar los pronovis de manera adecuada y con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Entonces, ya entrando un poco a la etapa del proceso de ordenamiento, ¿no? Como había mencionado, son 4 etapas que podemos resumirlas en esta pequeña ruta, ¿no? Es como una carretera que llegamos al objetivo, ¿no? Final, ¿no? Que es la banderita naranja. Primero, la primera etapa es la planificación, ¿no? Donde vemos dónde estamos y qué necesitamos, vemos nuestra realidad como territorio, nuestros pronoís, vemos y decimos si es que realmente necesitamos, ¿no? Necesitamos el ordenamiento. Luego evaluamos, ¿no? Y ahí entramos justamente con el tema de la evaluación integral y de pertinencia, ¿no? Evaluamos, revisamos, analizamos. Y en la tercera, ya con la información que hemos tenido al observar nuestros pronovis, al realizar la evaluación de nuestros pronovis, nos sentamos y analizamos cuáles van a ser los escenarios a seguir para posteriormente, en la cuarta etapa, decidir hacer los cambios oficiales y comunicarlos debidamente, que también tiene un proceso adicional. Empezamos entonces con la etapa 1, que tiene que ver con la planificación y análisis preliminar. Así le denominamos a esta etapa 1. Esta etapa primero tiene que ver con la identificación de brechas, ¿no? Vemos, la UGEL identifica comunidades donde no existe, por ejemplo, el servicio de Pronovis o donde hay una baja atención educativa, donde hay pocos niños matriculados, donde la demanda no es tan fuerte. Entonces, observamos dónde existe ello, ¿no? Identificamos estas deficiencias que pueden haber, porque debemos de recordar que un servicio educativo, y característicamente, ¿no? Los pronovis deben de estar donde necesita la población, donde el niño necesita educación. Luego nosotros proyectamos metas, ¿no? Vemos la distancia, ¿no? Entre los pronovis y otras escuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos si en mi territorio veo una institución educativa escolarizada cerca, veo si hay otro servicio de atención, de cuidado diurno, veo si hay varios pronovis cercanos, veo si en mi territorio hay demanda de niños, o quizás los niños están mm, en otro territorio cercano, ¿no? En otro lugar, ¿no? Ahí es donde proyectamos justamente las metas, ¿no? Para ver algunas salidas. Y luego, en el tercer paso, identificamos espacios. Si yo ya identifiqué que existen pronoís donde el servicio es bajo, ¿no? Donde hay una atención
hay baja demanda, ¿no? O quizá no lo hay, ¿no? Pero sin embargo quiero proponer un PRONOI y luego proyecto metas, identificando si en un territorio determinado tengo algunos servicios educativos, tanto escolarizados como no escolarizados. Luego, en el tercer paso, tengo que identificar espacios, porque si yo quiero promover el ordenamiento, justamente tengo que identificar dónde va a estar un nuevo PRONOI. Si, por ejemplo, en el PRONOI que yo había identificado, no hay mucha demanda. Tengo que identificar dónde sí habría demanda y dónde hay las condiciones mínimas para realizarlo, ¿no? Entonces, hablamos con la comunidad, como sabemos, los PRONOI funcionan con el apoyo de la comunidad, locales comunales, y otros, ¿no? Para encontrar lugares seguros, ¿no? Principalmente que no sean casas familiares, como sabemos, como lo indica ya la norma técnica PRONOI, para justamente brindar el servicio. Todos estos tres pasos tienen un producto. Como estamos mencionando, la etapa 1 tiene tres pasos y tiene un producto. ¿En qué va a terminar esta etapa 1 o cómo se va a sintetizar esta etapa 1? Con un producto que se llama el informe técnico de necesidad de ordenamiento. Aquí vamos a plasmar justamente esto, donde identifiqué las brechas, donde estoy proyectando metas, ¿no? Donde estoy comparando los servicios que existen, los diferentes servicios que existen dentro de mi territorio, y luego donde identifico posibles espacios donde pueden existir pronombres, ¿no? Sus espacios educativos, los locales, ¿no? Todo esto se condensa, se sintetiza en el informe técnico de necesidad de ordenamiento. Claro, vamos a brindar también un modelo de informe bastante amigable, bastante claro, bastante preciso, para poder ayudarles a ustedes. Pero si cerramos y resumimos, tenemos la etapa 1, que tiene tres pasos, y que mi producto final es el informe técnico de necesidad de ordenamiento, que como mencioné, vamos a tener un modelo para ustedes. Entramos a la etapa 2. En la etapa 2 hablamos de la articulación del ordenamiento con la fase de evaluación. Aquí hay como un cruce, ¿no? Se encuentran dos procesos, tanto el ciclo de gestión de los PRONOIs como el proceso de ordenamiento, por eso es una articulación. El ordenamiento se encuentra con la fase de evaluación del ciclo de los PRONOIs. ¿Se acuerdan que hablábamos de los que realizamos la evaluación de los PRONOIs, tanto la evaluación integral como la evaluación de pertinencia? Aquí está. Entonces, para esto primero, antes de iniciar, hay un paso. El paso es recibir la asistencia técnica que siempre brinda todos los años la Dirección de Educación Inicial y, de hecho, también sus DRE correspondientes, su GEL, ¿no? También lo explican en algunos casos, ¿no? Debemos estar informados, debemos estar prestos a estas orientaciones y asistencias técnicas que realiza la Dirección de Educación Inicial. Luego, con estas orientaciones que nos brindan, ¿no? En este año, por ejemplo, encontramos dos actividades, ¿no? ¿Qué es lo que hace la profesora coordinadora? La evaluación integral, ¿no? La profesora coordinadora evalúa sus PRONOIs, los PRONOIs que tiene a su cargo, ¿no? Tanto el local educativo, los materiales, el trabajo, ¿no? El desempeño de la promotora educativa comunitaria, ¿no? Y cuán bien ha sido el servicio educativo que está brindado, ¿no? en el espacio educativo. Asimismo, la OGEL, como ya saben, realiza la evaluación de pertinencia, tomando en cuenta, ¿no? los informes, consolidando los informes de las personas coordinadoras, ¿no? Hace una evaluación de los pormenores que tiene a su cargo en un determinado territorio. Pero acá hay un adicional. Lo que acabo de mencionar, tanto la evaluación integral que realiza la profesora coordinadora como la evaluación de pertinencia que realiza el especialista de OGEL, ustedes ya lo conocen, lo hacen todos los años, ¿no? Ahora con la resolución viceministerial 081, quizá hay algunos detalles que han cambiado para mejorar, ¿no? Y demás, ¿no? Y este año de seguro vamos a brindar algunas orientaciones, ¿no? Entonces, son cosas que lo conocen. Lo adicional es que en este caso, el especialista del OGEL, en su evaluación de pertinencia, ¿no? También toma en cuenta el informe de necesidad de ordenamiento que ha realizado en la etapa 1.
¿Se acuerdan? Hace rato hablamos de la etapa 1 que había un informe de necesidad. Toma en cuenta ese informe, lo hace suyo. También va a haber una metodología para tomarlo en cuenta, porque al momento de evaluar la pertinencia de los pronoís que han brindado servicio en ese año, también tiene que evaluar esas posibilidades de ordenamiento. Por eso tiene que tomar en cuenta. Ese es el adicional que entra. Por eso que es una articulación entre el ordenamiento y la fase de evaluación, porque se realiza la evaluación integral y de pertinencia, ustedes ya lo están implementando, pero con la adición de que en la evaluación de pertinencia del especialista de hidrogel va a tomar en cuenta el análisis de la etapa 1, que es el tema de la necesidad del ordenado. Entonces los productos, como ustedes ya lo conocen, es el informe de evaluación integral y el informe de evaluación de pertinencia, que toma en cuenta el informe de necesidad de ordenamiento realizado en la etapa 1. La etapa 3. En la etapa 3, ¿no?, se denomina análisis de las posibilidades de ordenamiento, ¿no? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Si bien es cierto, está en el papel, ¿no?, y están en los informes establecido tanto las posibilidades de ordenamiento como la evaluación que se han hecho, ¿no? Nosotros vamos a revisar las rutas reales en el campo, ¿no? También los locales disponibles, por ejemplo, que se han indicado que existen, ¿no?, en el informe de necesidad de ordenamiento, ¿no? Y si es que existe una demanda real de niños en una zona determinada, ¿no? Lo que se hace es validar la información directamente en el territorio, la información que se ha brindado en estos foros. Entonces, lo que vamos a usar, ¿no?, es un documento especial, no es una pequeña ficha de evaluación, de validación territorial, para justamente nosotros validar lo que ya se puso en los informes. Vamos a validarlo contrastándolo con la realidad, ¿no? Y bueno, con esta información ya validada, ¿no?, con esta información ya validada, vamos a pasar a una evaluación de escenario, ¿no? Seguimos en la etapa 3, ¿ya? Seguimos en la etapa 3. Ya hemos validado en la etapa 3, en este paso, la información planteada, plasmada en los informes, y ahora vamos a los escenarios. Con la información que tengo, con la información validada, voy a mis escenarios. Y estos son los 4 escenarios posibles para el ordenamiento. El primer escenario que podría surgir, escenario significa que es algo que puede pasar. De estos 4 escenarios, vamos a ver cuál se adecúa a mi realidad, en base a mi informe de necesidad de ordenamiento, el mismo que ha sido incluido dentro de mi informe de evaluación de pertinencia. Entonces, tenemos 4 escenarios. El primer escenario, por ejemplo, es la absorción. Por ejemplo, cuando una escuela de institución educativa, ¿no?, grande, ¿no?, cercana al lugar y demás, podría recibir a los niños del PRONOI. Porque si, por ejemplo, yo tengo una institución educativa escolarizada cerca a un PRONOI, lo, lo correcto, lo adecuado, sería que esta institución educativa escolarizada absorba a los niños, ¿no?, reciba a los niños del PRONOI. ¿Y por qué? Porque bajo un principio educativo que se asume en el Ministerio de Educación y en general por el derecho a la educación, siempre lo prioritario es que el niño acceda a una educación escolarizada. La educación escolarizada del PRONOI surge en necesidad de que el niño tenga un, un derecho a la educación, pero si existe una educación escolarizada cercana, el niño del PRONOI debe de integrarse al sistema educativo escolarizado, ¿no? Ese es el primer escenario, si es que encuentra una institución educativa cercana, grande, que pueda recibir a los niños del PRONOI. El escenario 2, hablamos de la agrupación, ¿no?, que son 2 o más pronoís cercanos, ¿no?, con pocos niños, ¿no?, en cada uno de los 2 pronoís, pero que están cercanos, ¿no?, que pueden juntar los 2 pronoís y formar uno solo. Quizá por ahí ver la forma de que estén adecuadamente en un territorio intermedio entre los 2 y ver las formas. Claro, es un escenario. Tenemos que ver la realidad del territorio, la zona agreste. Siempre entendemos que primero está la seguridad del niño. Entonces, por eso es un escenario, parte del análisis de ustedes. Si analizamos que hay 2 pronoís cercanos,
que no tiene un territorio agreste, pueden transitar los niños, pueden juntarse los dos niños de estos dos pronoís, juntarlos en uno solo. El tercer escenario es la mediación. Por ejemplo, una escuela de educación inicial, ¿no?, cercana puede abrir una nueva sección, un nuevo turno, ¿no?, para recibir justamente la demanda de un pronoí que también esté cercano, ¿no? Lo puede abrir una sección adicional, ¿no?, dentro de su institución educativa. Y un cuarto escenario es la transformación, ¿no? En el caso de que un pronoí, por ejemplo, se cierre, ¿no?, en ese mismo local se crea un anexo de una escuela, ¿no?, de una institución educativa escolarizada, porque hay algunos casos donde existen pronoís que pueden tener el potencial de poder, ¿no?, realizar una gestión para poder ser una institución educativa escolarizada, ¿no? Y luego tenemos todavía ahí un procedimiento que hacer. Pero más o menos estos son los cuatro escenarios en los cuales el ordenamiento surge como una expresión para poder optimizar justamente el servicio educativo. Todos estos escenarios llegan a este punto, a la etapa 4, ¿no?, que es la toma de decisión, formalización e implementación, ¿no? En la anterior etapa, ¿no?, hemos visto, ¿no?, la información, hemos validado la información, hemos visto los escenarios, eso es parte del análisis. Nos sentamos y analizamos qué hacer. Bien, vamos a hacer el ordenamiento, pero ¿qué escenario, por ejemplo, voy a elegir? Y en esta etapa 4 ya he decidido. De igual manera, esta etapa 4 se engrana, ¿no?, se relaciona directamente con la quinta fase del ciclo de gestión de los pronoís, ¿no? Acá hablamos de la etapa 4 como toma de decisión, formalización e implementación, ¿no? En el paso 8, en este caso, tenemos la decisión, ¿no? El OGEL decide si el pronoí continúa, se cierra o se agrupa, de acuerdo a los escenarios que, por ejemplo, yo haya elegido, ¿no?, en el paso anterior. En el paso 9 hablamos de la emisión de las resoluciones oficiales para crear, modificar o cerrar los pronoís correspondientes, ¿no? Y en el paso 10 tiene que ver ya con la actualización en los sistemas informáticos que ya muchos de ustedes conocen. ¿Cuál es el producto en esta etapa 4? Hablamos de la resolución directoral de cierre del pronoí o la resolución directoral de creación de pronoí, ¿no? Esos son los dos productos que también, como ya lo acabo de mencionar, como está relacionado a un ciclo de gestión de los pronoís, ya ustedes lo conocen. Como vemos, se ordena un poco en base, ¿no?, a lo que ya hemos visto en el ciclo de gestión de los pronoís, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a optimizar esto. En conclusión, tenemos 4 etapas con 10 pasos, los cuales ya están relacionados con el ciclo de gestión de los pronoís. Responsabilidades en el proceso de ordenamiento, ¿no? Tenemos a la PEC, ¿no?, nuestra promotora educativa comunitaria, ¿no?, quien ayuda justamente a organizar los espacios, ¿no?, a brindar la información sobre la calidad pedagógica que se brinda, ¿no?, en los pronoís, ¿no?, sobre los niños, participa también en su evaluación, ¿no? Es parte fundamental de la implementación de los pronoís en el territorio. En el caso de la profesora coordinadora, por ejemplo, evalúa cómo va el pronoí, sus pronoís, los pronoís que tiene a cargo, ¿no?, los programas que tiene a cargo, y acompaña a la PEC en todo momento, ¿no?, como ustedes ya saben, ¿no? Eh, la PEC y la PC trabajan, ya vienen trabajando bastante tiempo, ya están establecidas sus funciones en la resolución viceministerial 081, ¿no? Por otro lado, en el caso del especialista de UGEL, es quien lidera el proceso, ¿no?, analiza los datos en campo y recomienda qué hacer, ¿no? Son cuestiones diferenciadas. El especialista de UGEL es un papel importante, ¿no?, es una responsabilidad importante dentro del proceso de ordenamiento, pero ojo, no es solo la especialista de educación inicial de UGEL, esto lo va a tener que hacer, por ejemplo, acompañada, ¿no?, del especialista de estadística, para que vea la realidad del territorio, la información que le brinda el territorio, ¿no? Ya trabajan de la mano en distintos aspectos en la parte de la generación de condiciones, de la planificación, ya trabajan de la mano con el estadístico, ¿no? Y no solo eso, también con el apoyo, ¿no?, con la voluntad de gestión que realizan los funcionarios, tanto en OGEL como en las DRES correspondientes. Y aquí es justamente donde entra el papel de la
DRE y el Minedu, ¿no? Que supervisan, damos orientaciones, capacitamos, ¿no? Como ahora lo estamos haciendo, y brindamos herramientas tecnológicas, ¿no? Porque ustedes han visto ahí algunas herramientas, no solamente tecnológicas, sino también de gestión, como por ejemplo el informe de necesidad de ordenamiento, la ficha de validación territorial, ¿no? Y otros más, ¿no? Por ejemplo, todo esto que se va a plantear a partir de una guía de ordenamiento, que también vamos a brindarla nosotros desde el Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación Inicial. Eh, Herramientas para el ordenamiento, ¿no? Bueno, tenemos el registro de pronoísmo, el RESPRO, que ya lo conocen también, donde se da el registro de los datos oficiales y de ubicación de los diferentes pronoís a nivel nacional, ¿no? El escale, ¿no? El mapa y padrón nacional de todas las escuelas y programas del país, que nos va a servir justamente para ubicarnos y para poder implementar el ordenamiento, ¿no? El SIAGIE, ¿no? El sistema donde se registran las matrículas de los niños, que nos va a ayudar a ver el tema de la atención educativa, de las brechas de atención, ¿no? La demanda que hay en los servicios educativos, que es una información importante al momento de querer implementar el ordenamiento, ¿no? Y bueno, Nexusiga, donde justamente vemos los datos de nuestro personal y los datos presupuestales que también son fundamentales para ver dónde poder aplicar el ordenamiento. El proceso de ordenamiento es un proceso, como habíamos mencionado, una herramienta que busca optimizar el servicio educativo por OI. Lo que queremos es brindar un servicio óptimo, ¿no? Con miras a mejorar la calidad tanto pedagógica como de gestión directamente relacionada con los niños, ¿no? Entendiendo la realidad del territorio, ¿no? La realidad del territorio es cambiante, la realidad del territorio tiene que ver también con las brechas de atención que surgen por el paso del tiempo, ¿no? Por distintos aspectos que cambian, ¿no? Y entendiendo la importancia de los pronombres, que es brindar atención educativa, brindar el derecho a la educación de niños que quizá no pueden llegar a tener un acceso a una educación escolarizada. La educación no escolarizada surge como algo importante para ellos, ¿no? Para justamente eh, asegurar, garantizar la trayectoria educativa, ¿no? En adelante, ¿no? En la educación primaria y luego secundaria, ¿no? Entonces, esto es fundamental. El ordenamiento surge dentro de un marco en donde hemos, por ejemplo, aprobado la resolución viceministerial del año pasado, 081, la nueva norma técnica de PRONUIS, después de 10 años, ¿no? O sea, mejorar el estipendio de nuestras promotoras educativas comunitarias, y asimismo algunas herramientas adicionales que se han dado, tanto para el proceso de selección de promotoras educativas comunitarias, como el tema del perfil de la promotora y demás, ¿no? Todos son aspectos que están entrando dentro de este proceso de mejora del servicio. Y es ahí donde entra el ordenamiento como una herramienta adicional para justamente optimizar el servicio educativo PRONUI con los recursos que ahora contamos, ¿no? Y esperando y también siempre proponiendo que haya una articulación, una coordinación directa entre DRE, UGEL, Minedo, Dirección de Educación Inicial, nuestras promotoras, nuestras profesoras coordinadoras, para justamente ver las experiencias y las tareas que han venido dándose en todos estos años, ¿no? Y bueno, son 53 años de los PRONOIS en nuestro país. Ahí me quedaría, bueno, Martín, no sé, por ahí seguro habrá algunas preguntas, preguntas frecuentes que quizás surjan. Así es. Muchas gracias, Rey, por la exposición en el marco de los ordenamientos de los programas no escolarizados. Como bien ha mencionado Rey, esta intervención o este proceso de ordenamiento se está enmarcando en la norma técnica 081. Además, también recordarán algunas especialistas y profesoras coordinadoras que desde el año 2020 la Dirección de Educación Inicial viene dando orientaciones e insumos para progresivamente ordenar en el territorio nuestros programas no escolarizados. Es de esta manera que se ha ido incrementando servicios, sobre todo en un ámbito rural, porque es ahí donde todavía tenemos brechas de atención y donde se requieren servicios flexibles como los PRONUIS. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que han ido llegando. Igual, nuevamente les agradecemos a los que se han ido conectando, a los que han ido dejando sus comentarios. Son 3 preguntas básicamente, vamos a hacer las 3 en general para que luego Rey pueda dar respuesta. Igual las invitamos a seguir preguntando.
Una de ellas está referida al tiempo o en qué momento se debería iniciar este proceso de ordenamiento, ¿no? Si bien sabemos, estamos acostumbrados a esta evaluación que se hace desde el mes de septiembre, donde evaluamos todas las condiciones del servicio para determinar su continuidad o no, pero también es importante, y por eso la consulta que hacen algunas colegas respecto a en qué momento debería iniciar este proceso. Otra pregunta está vinculada sobre cuál será el canal por donde se va a compartir posteriormente la guía de ordenamiento, que es un insumo que estamos trabajando aquí en el equipo, y cuándo sería esto, ¿no? Y también una pregunta refería a que si este proceso de ordenamiento es obligatorio, ¿no? ¿Tengo que hacerlo sí o sí? ¿Es anual? ¿Cómo es que se daría eso? Esas son las preguntas que nos ha llegado, Ray. Te doy pase para que puedas responder. Sí, bueno, eh, ¿cuándo iniciar el proceso de ordenamiento? Bueno, así como el ciclo de gestión de los pronovis que tiene 5 fases, el proceso de ordenamiento que tiene 4 etapas, ¿no? Y 10 pasos, es un proceso cíclico, ¿no? Es un proceso que tiene un inicio, tiene un fin, pero sigue en un proceso continuo. En este caso, por ejemplo, eh, tiene que iniciarse en la parte de la fase de planificación de los pronoísmos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a brindar el servicio en marzo, ya estamos un poco observando la realidad de nuestro territorio, cómo se va moviendo el servicio. Abril, mayo, ya empezamos con el proceso de ordenamiento, eh, teniendo la información que debemos de tener, por ejemplo, en el caso de la etapa 1, ¿no? Que tiene que ver con las brechas de atención, ¿no? Con, con la proyección de metas, con, con la búsqueda de espacios educativos nuevos, con todo esto que tiene en el informe de necesidad de ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, eso tendría que estar haciéndose ahora, ¿no? Ya tenemos, ahora estamos en el mes de julio, ¿no? El servicio se ha hecho marzo, abril, mayo, que es la fase de funcionamiento. Es momento ahora de poder hacer nuestro ordenamiento, bueno, ya desde antes, pero bueno, estamos empezando ahora, ¿no? Con este proceso, para que ustedes vayan viendo estas posibilidades de ordenamiento, ¿no? En base a los escenarios que hemos mencionado y demás, ¿no? Y esto va a engranarse, por ejemplo, ¿no? Con su proceso de evaluación, que tendría que ser en septiembre, como había mencionado, desde la Dirección de Educación Inicial también vamos a brindar asistencia y orientación técnica, como hacemos todos los años, ¿no? Para este proceso de evaluación, ¿no? Y luego ya, bueno, el proceso de selección, que es aproximadamente en octubre, ¿no? Pero antes, ¿no? El proceso de evaluación integral y evaluación de pertinencia que se realiza en el mes de septiembre, nosotros tenemos que ya tener la información de la necesidad de ordenamiento en julio, agosto, ¿no? Tenemos julio, agosto para realizar pues este informe. Y como menciono, siendo un ciclo, algo cíclico, vamos a empezar el próximo año. En enero, febrero, ya vamos viendo también cómo está llevándose los programas a nivel nacional, ¿no? En el caso de cuál es el canal, bueno, canales formales, ¿no? Nosotros, nuestras orientaciones, por ejemplo, el año pasado ha sido un año bastante significativo para nosotros, al ser el primer año en que se implementó la nueva norma técnica de PRONOI, la RBM 081, que brindaron diversas herramientas, formatos, ¿no? Modelos de formatos, modelos de informes, de fichas, de evaluación y demás. De la misma manera, a través de los canales formales, como los oficios múltiples y demás, vamos a brindar justamente estas herramientas. Y una herramienta importante, ¿no? Con la cual vamos a implementar este proceso de ordenamiento es la guía de ordenamiento territorial, ¿no? Todo lo que acabamos de nosotros mencionar en este webinar va a estar en una guía de ordenamiento territorial. Y esta guía también va a tener sus herramientas, ¿no? Tanto el modelo de informe de necesidad de ordenamiento como la ficha de validación territorial. Y por ahí una y otra herramienta más que vamos a ir nosotros mejorando entre estos días, ¿no? Entonces, y otra pregunta por ahí, ¿no? El proceso de ordenamiento, ¿no? Es obligatorio. Eh, yo he mencionado la importancia, yo he mencionado la realidad también en el territorio, ¿no? De lo que sucede, ¿no? El tema de la baja metas de atención en algunos promis, ¿no? El tema del pago inoportuno a veces a las promotoras, los viáticos y todos estos aspectos que a veces se generan, ¿no? Al momento de implementar los pronois.
Entonces, si tenemos esos problemas que lamentablemente a veces ocurren, ¿no?, en general, ¿no?, y somos responsables todos en este caso, ¿no? Y siempre tratamos de mejorar, y hay un saludo a todas las profesoras coordinadoras, especialistas del OGEL, que siempre están atentas a los diferentes reportes que hemos mandado nosotros, por ejemplo, el tema del pago, de su stipendio. Hacemos un seguimiento directo y tratamos siempre de solucionar en el momento, haciendo, como digo, un saludo a ello. Entonces, entendiendo esa realidad, entendiendo el principio de eficiencia que nosotros tenemos, claro que el proceso de ordenamiento es obligatorio, porque de hecho, ¿no?, siempre hay posibilidad de promover una mejora de nuestro servicio educativo. Nosotros como servidores públicos, ¿no?, desde la Dirección de Educación Inicial, desde el Ministerio, desde la SUGEL, desde la DRE, siempre tenemos como principio el poder mejorar, ¿no?, el poder mejorar el servicio educativo. Eficiencia. Con lo que tenemos, poder cumplir nuestros objetivos e inclusive mejorar, ¿no? Por ejemplo, algunos de los escenarios, ¿no?, esta absorción, esta unificación entre pronombres cercanos que pueden ser en un solo pronombre, no es para que el otro pronombre se pierda, es para que este pronombre que queda podamos llevarlo a un territorio donde sí se necesite, donde exista necesidad de que un niño tenga educación no escolarizada, entendiendo que el principio es escolarizada, pero entendiendo que si tenemos un pronombre y la posibilidad de ponerlo, lo vamos a hacer ahí, ¿no? Entonces, poder tener el objetivo bien claro, nuestra orientación, nuestra ruta, nuestro objetivo final es brindar más servicio educativo donde más se necesita, donde existe nueva demanda, ¿no? Entonces, es obligatorio en el sentido de que el ordenamiento va a generarse a nivel nacional, y lo que se pueda mejorar en un lugar va también a ayudar, o sea, lo que se pueda reordenar a la oferta educativa de los pronombres en un territorio va a ayudar a, por ejemplo, trasladarlo a otro territorio donde se necesite más, donde haya más necesidad y demás, ¿no? A diferencia de que quizá en un territorio donde ya hay otros servicios educativos que sí podrían atender a niños, ¿no? Todo parte de nuestra voluntad, nuestra creatividad, la gran capacidad que tienen las promotoras, las profesoras coordinadoras para sostener el servicio, y también la capacidad analítica y de gestión que tienen nuestras especialistas de educación inicial a nivel nacional. Y no duden en que van a tener un apoyo, siempre una orientación directa de parte de la Dirección de Educación Inicial y de todo el Ministerio de Educación, ¿no?, en general, ¿no? Creo que, bueno, por ahí un poco me quedaría, y siempre esperando las herramientas que ya vamos a ir concluyendo, ¿no? Bueno, eso sería, Martín. No sé si por ahí hay alguna otra cuestión que mencionar. Y un buen saludar a todos los participantes que están eh, interesados en este tema, están en la transmisión en vivo y demás. Saludarlos y ya estaremos viéndonos seguro, ¿no? Sí, muchas gracias, Rey, por haber compartido este webinar. Efectivamente, algo que también va quedando en algunas preguntas, y lo decíamos en el inicio, es que este proceso de ordenamiento tiene que, sobre todo, garantizar el derecho a la educación de niñas y niños. No es una estrategia de cierres, todo lo contrario, es identificar dónde realmente tenemos que atender, y como bien menciona la norma técnica del 81, el énfasis o la prioridad es el ciclo 2 de ámbito rural. Es donde tenemos que poner el foco, porque aún tenemos una cantidad de niños que no acceden a un servicio educativo, sea escolarizado o no escolarizado. Así que eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que todas las acciones que se desarrollan en el marco del ordenamiento es para garantizar el derecho a la educación de niñas y niños. Queremos agradecer entonces a nuestro ponente del día de hoy, a Rey Chávez, que es especialista del equipo de modelos y generación de condiciones de la Dirección de Educación Inicial, y también saludar a las más de 400 personas que se han conectado, entre especialistas, profesoras coordinadoras y promotoras educativas comunitarias. Vamos a seguir trabajando estos temas, tenemos todavía algunas acciones planificadas hacia septiembre, con aquellos que puedan participar ahora en agosto en el Congreso en la región San Martín. También vamos a seguir ahondando sobre estos temas de gestión y ordenamiento territorial, así que siempre el canal abierto para atender las consultas y dudas que pueda ir generando estos procesos,
pero poniendo, insisto, por delante el garantizar el derecho a nuestras niñas y niños a la educación. Esa es la motivación y es además nuestra responsabilidad como servidores públicos del sector de educación. Sin más que decir, les agradecemos nuevamente y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muy buenas tardes.